Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a todos los miembros y las miembros presentes del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, que ha hecho una visita a la Argentina, a nuestra Patagonia, específicamente para conocer y ver de cerca la situación de Vaca Muerta. Para mí es una alegría enorme recibirlos en este congreso. Yo los conocí, las conocí hace un año, no sé cuánto tiempo, en el foro amazónico, ¿no? Panamazónico, donde se creaba el Frente Parlamentario por los Derechos de la Naturaleza, frente del cual soy parte. Así que, y ahí ya algo de esto se venía trayendo, sí, por supuesto. Nosotros acá con muchos conocidos, con Enrique, con Rafa, venimos trabajando en este congreso. Yo soy el presidente de la Comisión de Ambiente de este congreso y venimos presentando, ahora lo vamos a representar, de hecho, porque perdió estado parlamentario, un proyecto de ley para establecer los derechos de la naturaleza en la Argentina, pero además venimos peleando por la ley de humedales, algo de eso estuvieron viendo, el tema del agua en Vaca Muerta y todo lo que implica el uso del agua en la megaminería y el fracking. Pero además venimos tratando de dar la discusión, inclusive hasta para cambiar el nombre de la comisión, que hoy se llama Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano, con una mirada muy antropocéntrica y una mirada desde los recursos, digamos, ¿no? Que nosotros queremos cambiar y poderle poner Comisión de Ambiente. Pero bueno, sin más, y sobre todo porque la idea de acá era escuchar las reflexiones a las que ha arribado el tribunal después de la visita que han hecho a nuestro país. Le voy a pasar la palabra a Natalia Green, a quien conocí en ese encuentro en Belén, que es la secretaria ejecutiva del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Leo, por esa introducción. Realmente fue un placer poder tener a un representante tan importante de Argentina en el Frente Parlamentario, y muchas gracias por recibirnos hoy en su casa. Como Leo les decía, mi nombre es Natalia Green, yo vengo de Ecuador, soy la secretaria del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y también soy directora de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza. Y hoy es para mí un placer y un honor presentarles a este tan distinguido panel de jueces y juezas que ha podido recorrer la región de Neuquén. Fuimos a Neuquén, fuimos a Añelo, fuimos a varias comunidades mapuches que les contarán mis compañeros y compañeras sobre los resultados de esta visita. Fueron varios días bastante intensos, bastante duros de ver la realidad. Pero antes de presentarles un poco a este panel tan importante, quiero contarles un poco del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Este tribunal nace en el 2014 en Quito, Ecuador, presidido el primero por la doctora Vandana Shiva, escuchando a varios casos nacionales e internacionales que trataban sobre el tema del extractivismo, el cambio climático, el fracking. El fracking se presentó por primera vez en el Ecuador, justamente un caso de fracking en la nación Ponca, en Oklahoma, y ha venido dándose esta serie de tribunales internacionales en Quito, en Lima, en Bonn, en París, en Glasgow, en Chile, en Europa, así como también tribunales locales que se han dado en todas partes del mundo, en Australia, en San Francisco, en Brasil, en Ecuador, que vienen tratando esa problemática ambiental no solamente desde la perspectiva de un daño ambiental y desde el derecho al ambiente, sino desde una perspectiva mucho más diferente y audaz, que es la violación, ¿no es cierto?, de los derechos de la naturaleza, entendiendo que la naturaleza es como tal un ser que tiene derechos inherentes y que desgraciadamente todavía no lo reconocen todos los estados. Sin embargo, ya que los estados no están cumpliendo su labor, existe este tribunal de la sociedad civil, es una plataforma, es un tribunal ético que viene de una manera subsidiaria a reemplazar lo que deberían estar haciendo los estados para poder garantizar los derechos de la naturaleza, y no solamente de la naturaleza, sino especialmente también de los defensores y defensores de la naturaleza que viven casi siempre la misma realidad y las mismas violaciones que vive la naturaleza. Entonces nosotros hemos planteado esta plataforma que, como les digo, empezó ya en el 2014
y que ha logrado visibilizar y levantar la voz de la naturaleza y de varias comunidades y pueblos de todas partes del mundo que desgraciadamente se ven enfrentados a la misma realidad sistémica. Hemos podido, como les digo, estar en países del norte y del sur global, pero casi siempre nos encontramos con las mismas empresas extractivistas que están destruyendo los territorios, ¿no? Cuando hablamos del extractivismo petrolero, estamos siempre hablando, y hemos tenido casos contra Chevron, Texaco, ¿no es cierto?, que estuvo y afecta todavía a la Amazonía ecuatoriana, y que hemos visto el rol que ha tenido en desarrollo de Vaca Muerta. Hemos escuchado también casos en contra de Shell. También vimos, por ejemplo, el caso del Golfo de México contra la BP por el derrame. Hemos visto también, como les decía, los casos de fracking en Estados Unidos, y también algunos otros casos, especialmente de minería, de megaminería en Ecuador, por ejemplo, con el caso de Exsa. Vimos en Brasil el caso de la Vale, vimos el caso del Bosque Jampa con la compañía RWE, con Newmont Mining Corporation, realmente con una cantidad de compañías que lo que hacen es venir, no importa qué territorio realmente, pero a saquear la tierra, y al dañar y a contaminar esa tierra, también a contaminar a las personas que habitan en esa tierra. Entonces, el tribunal lo que hace es responder a la llamada, no necesariamente de la cantidad de violaciones de los derechos de la naturaleza, sino a la llamada de las comunidades. Y en este caso, el caso de fracking en Vaca Muerta fue presentado en el 2019 en un tribunal que desarrollamos en Chile por los compañeros mapuches y del OBSUR, presentando la realidad que estaba viviendo Argentina, y nos hicieron una invitación para que podamos hacer una visita in situ del tribunal. Habíamos ya realizado visitas in situ en el TIPNIS en Bolivia, lo realizamos el año pasado en Brasil, pero no habíamos podido llegar a todavía Argentina por la pandemia que se nos cruzó por medio, pero ahora por suerte pudimos ya responder a ese llamado de las comunidades para venir a visitar Vaca Muerta y auditar un poco lo que está sucediendo en este territorio. ¿Qué sucede después? Lo que va a suceder es que nosotros, el panel de jueces elabora primero un informe que da cuenta de todo lo que han visto, los testimonios, las evidencias, la cantidad de documentos presentados, y ese informe se pone a consideración de la Asamblea de Jueces y Juezas, que es una asamblea que tiene a más de 60 personalidades que hemos elegido por su trayectoria ética y moral impecable, ¿no es cierto? Les mencionaba por algunos nombres: la banda Nashiva, Boaventura de Sousa Santos, Corman Cullinan, Tom Goldtooth, entre una serie de Maristela Svampa, entre una serie de grandes personalidades, más de 60, que se encuentran conformando esta asamblea de jueces y juezas, que a su vez elaborarán un veredicto que esperamos sea utilizado por las comunidades argentinas para fortalecer su lucha de resistencia. Este veredicto en varias partes del mundo ha sido utilizado como jurisprudencia modelo, y una jurisprudencia modelo que apoya a procesos que llegan a la CIDH o a las Cortes Nacionales para fortalecer especialmente el tema ambiental de los derechos de la naturaleza y de los derechos de los defensores y defensoras, que, como hemos visto en la visita, es un tema completamente olvidado, especialmente cuando se habla del gran desarrollo y se olvida lo que está ocurriendo en el territorio. Entonces, sin más, voy a presentarles a nuestra delegación. Voy a presentarles justamente en el orden en el que van a hablar. Tenemos con nosotros al economista Alberto Acosta. Alberto es ecuatoriano. Antes de ser nombrado ministro de Energía y Minas de Ecuador, fue investigador del Instituto Latinoamericano de Investigación Social, profesor y docente de la Flaxo. Él es expresidente de la Asamblea Constituyente, que fue la asamblea que reconoció en el 2008 que la naturaleza es sujeto de derechos, ex candidato a la presidencia del Ecuador, conferenciante, autor de varios libros, gerente de comercialización de las empresas, de la empresa estatal de petróleo en el Ecuador, y consultor en temas energéticos de varios organismos internacionales como la OLADE. Un placer tenerte, Alberto, con nosotros, que desde el inicio ha sido uno de nuestros jueces del Tribunal Internacional. Después escucharemos a Yubelis Morales. Yubelis es una joven lideresa colombiana, nacida en Puerto Wilches, Santander, de 21 años de edad, integrante del Comité Agua Will y la Alianza Colombia Libre de Fracking,
Por las graves y reiteradas amenazas contra su vida, en febrero del 2022 tuvo que exiliarse como consecuencia de su activismo y lucha ambiental contra los pilotos de fracking de Ecopetrol y ExxonMobil y pretenden hacer en su natal Puerto Wilches. Recibió en 2022 en París, Francia, el premio de la iniciativa Marianne de Defensoras de los Derechos Humanos. Gracias, Yuelis, por estar con nosotros hoy. También escucharemos a Patricia Huelinga. Patricia Huelinga es de Ecuador, ella es del pueblo quichua de Sarayacu de la Amazonía ecuatoriana, defensora de los derechos humanos de la tierra. A lo largo de su vida, Patricia se ha dedicado a proteger a su comunidad de las violaciones de derechos humanos causados principalmente por la explotación petrolera y la militarización. En 2012 fue testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso histórico presentado en 2002 sobre los impactos de la explotación petrolera en su comunidad, la cual concluyó con la Corte pronunciándose a favor del caso Sarayacu. En 2019 recibió el Premio Brota Activismo Medioambiental en España, en 2021 el Premio Valentía y Liderazgo al Nova en Estados Unidos y el 2021 también el Premio de Derechos Humanos al Momin y recientemente el Premio Olof Palme de Derechos Humanos 2022 por su liderazgo en la lucha por mejorar las condiciones de vida indígena. Actualmente apoya y lidera el colectivo de mujeres amazónicas dedicadas a la protección del medio ambiente, pueblos indígenas, derechos de las mujeres y de la tierra. También escucharemos al representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Rafael Colombo, que pudo acompañar a la visita. La Asociación de Abogados Ambientalistas fue una de las organizaciones coorganizantes, convocantes del tribunal. Él es abogado ecologista, docente de varios cursos universitarios, miembro del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, integrante de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, especialmente GAR en Latinoamérica, y miembro del Frente Parlamentario Global por los Derechos de la Naturaleza, siendo impulsor de normas municipales, provinciales y federales para reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos en Argentina. También forma parte del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur. Con esto entonces les presento este gran panel de jueces y juezas que nos darán un poco el recorrido y los resultados de nuestra visita durante estos últimos días en Neuquén. Así que les agradezco muchísimas gracias por su participación. Muy buenos días a todas, todos, todes. Para mí es un motivo de enorme satisfacción poder estar nuevamente en el Congreso de la Nación. Agradezco la invitación, Leo Grosso. Me siento honrado, contento de volver a estar aquí en esta entidad. Hace no muchos años fui invitado por una persona que recuerdo siempre con mucho cariño y admiración, Fernando Pino Solanas. Era senador de la Nación cuando organizó aquí un debate en el Salón Ilía para discutir sobre derechos de la naturaleza y extractivismo. En esa ocasión tuvimos que abandonar precipitadamente la sala porque había amenaza de bomba. Espero que ahora no haya ninguna amenaza de bomba porque volveremos una y otra vez para continuar en la lucha. Voy a hablar de lo que hemos visto nosotros en Vaca Muerta. Y tengo que empezar anotando que podríamos caracterizar lo que se está viviendo allá como un gran desastre socioambiental. De mi experiencia en actividades petroleras, tenía ya de una u otra manera una expectativa de lo que iba a encontrar allá. Pero lo que he visto, sobre todo en lo que se relaciona al uso, al abuso y al mal uso del agua, supera todo lo que yo me podía haber imaginado. Esta es una realidad lacerante. Y permítanme entonces que en el corto tiempo que dispongo haga una presentación puntualizando 4 aspectos relevantes. Empezaría con una reflexión sobre la urgente necesidad que tenemos en América Latina para liberarnos de esta idea de El Dorado, creer que explotando recursos naturales vamos a resolver nuestros problemas. Hace 10 años, en el año 2013, arrancó
la explotación de hidrocarburos no convencionales. Los convencionales en esa región de Vaca Muerta se explotan desde el primer pozo en el año 1918, pero en particular con la explotación del petróleo no convencional, con esa idea de que se iba a conseguir el desarrollo nacional, desarrollo local, con esa idea, en este caso concreto, que se iba a lograr la autonomía energética y que además iba a haber suficientes ingresos para resolver los problemas fiscales de la nación. Ustedes pueden regresar a ver cuál es la realidad. Podríamos discutir, pero no viene al caso, sobre el tipo de políticas económicas aplicadas en estos años, pero la realidad nos dice que ninguno de esos tres grandes objetivos se han conseguido. Veía yo en estos días, por ejemplo, las cifras de pobreza que existen en la República Argentina. En términos de personas, llega a un 39.2% de la población que vive en situación de pobreza, 11.5 millones de personas. De indigencia, 8.1%, 2.4 millones de personas. Y Neuquén, la provincia del Neuquén, es una de las provincias más pobres de la región. Y eso me lleva necesariamente a constatar que es una realidad que se repite una y otra vez. Vean la situación, por ejemplo, de las provincias mineras en el Perú, Cajamarca. Son las provincias más pobres de toda la República Peruana. Vean la realidad del nororiente de nuestra Amazonía. Estoy hablando de Ecuador, mi país. Son las provincias más pobres de todo el país. Y esta es una realidad que nos lleva entonces a una conclusión. Es necesario, es indispensable que nos vayamos liberando de esta suerte de maldición de la abundancia, como que es algo que nos condena a ser países pobres porque somos ricos en recursos naturales. Claro que hay solución, que no es una maldición insuperable, pero eso implica seguir caminando en otra dirección o caminar en otra dirección a la que hemos venido hasta ahora, no viviendo de la renta de la naturaleza, no atropellando los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Ese sería un tema de otra discusión, pero simplemente quiero dejar como punto de partida una reflexión al respecto. Un segundo asunto que tiene que ver ya directamente con los impactos en Vaca Muerta, creo que podríamos sintetizarlos y las compañeras de aquí van a profundizar muchos de estos aspectos en lo que significa la destrucción sistemática del entorno, la afectación al agua, la afectación al aire, la afectación a los suelos, ¿ya? El tema del agua es dramático. Una región que se le está secando literalmente, una región en donde a los campesinos y sobre todo a los pueblos originarios, a los mapuches, se les roba los ríos, desaparecen los ríos y esa agua va para actividades extractivistas. El fracking tiene una característica que requiere mucha agua y una gran cantidad de arenas, de sílice y de productos químicos. Por un pozo se puede necesitar hasta 90 millones de litros de agua, que se mezclan con 1.400 toneladas de sílice, de arena de sílice y productos químicos, 3, 5, 10%. Y luego esa agua no queda disponible para el uso humano porque el agua está siendo destrozada y es colocada muchas veces en el subsuelo a través de inyectores y eso termina, conocemos en todas partes, eso se repite por ejemplo en la Amazonía petrolera ecuatoriana, contaminando las franjas de agua freática. Las franjas freáticas se contaminan y ese es un asunto gravísimo. Y mientras tanto, no hay agua para las comunidades indígenas y no hay agua para los vecinos y las vecinas en los pueblos. Añelo es uno de los ejemplos más claros. Es la capital del petróleo en esa región y ahí no se puede consumir el agua. Es la primera recomendación que le hacen porque no es agua apta para el consumo humano. Tenemos unas afectaciones a los suelos muy graves que se reflejan, como lo vimos y constatamos a través de los sismos, en la destrucción de las viviendas. Las viviendas están siendo destruidas y todavía hay personas que dicen que hay que hacer estudios para averiguar el origen de esos sismos. Cuando se conoce que los sismos que provoca el fracking están presentes en todas las regiones del planeta. En los Estados Unidos hay muchísimos estudios al respecto y esta es una realidad lacerante. La contaminación del aire es brutal. Es impresionante en algunas regiones y esto está afectando la salud, tanto de seres humanos como de seres no humanos. La malformación genética.
en los humanos y en los animales. Los índices de cáncer, lo mismo sucede en nuestra Amazonía petrolera. Los índices de cáncer alcanzan niveles que bordean el 31% y en algunas regiones del 50%, cuando el promedio nacional es de un 11, un 12%. Todo lo que tiene que ver con las enfermedades provocadas por los metales pesados en la sangre, las afectaciones a los pulmones y a la postre, todas las dificultades psicológicas que van ocasionando tremendos daños a la vida de niños y de niñas, de hombres y de mujeres, de ancianos y de ancianas. En este contexto, si bien afecta por igual a indígenas y a no indígenas, es notorio la presencia de una suerte de racismo ambiental. A los pueblos originarios, como que se les carga el peso de todos estos problemas y hasta se les niega su existencia como indígenas de la región. Conocen ustedes el caso de Mendoza, en donde recientemente se dijo que los pueblos mapuches no son originarios. Un tercer punto que me llamó mucho la atención. Sin lugar a dudas hay un marco jurídico, sin lugar a dudas hay normas, hay instituciones encargadas de controlar todas estas actividades, pero están al margen o son parte de la corrupción, en tanto cómplices de lo que sucede. Bastaría con mirar, por ejemplo, el abandono de los basurales de petróleo, ¿ya? Hay basurales de petróleo en la zona de Vaca Muerta, en la zona de Plaza Huincul, por ejemplo, donde ni siquiera hay puerta para ingresar a esos basurales. Hay piscinas de petróleo abandonadas, hay montones de petróleo que están ahí contaminando la tierra, el aire y el suelo. Y lo mismo sucede en la misma Neuquén capital. En uno de los barrios de Neuquén capital hay un depósito de Comarsa, terrible, impresionante, alucinante. Se llevaba la basura petrolera desde Vaca Muerta a Neuquén y ahora están tratando de regresar. Todo un manejo que aquí el compañero de abogados ambientalistas podrá explicar con mucho más detalle. Y entonces aquí vemos una de las características. Las normas no se respetan, no solo que son insuficientes, definitivamente insuficientes, sino que no se respetan. No se respeta la consulta previa, libre e informada para los pueblos y nacionalidades indígenas establecida en el Acuerdo 169 del OIT, de la cual Argentina es un signatario. Y en ese contexto no me sorprendería que más temprano que tarde este tipo de reclamos alcancen la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quiero concluir simplemente con una reflexión adicional, más desde una perspectiva global. Es necesario, es indispensable que asumamos un reto con mucha responsabilidad frente a lo que representa el colapso climático o el colapso ecológico. Porque hablar solo de cambio climático es insuficiente, porque cambios climáticos han existido siempre en esa larguísima historia geológica de la Tierra. Y también deberíamos ser muy claros, hablar de antropoceno no es suficiente, tenemos que hablar del capitaloceno, porque los seres humanos organizados alrededor de la codicia del capital somos responsables, y ese capitaloceno tiene además dos patas perversas que se reflejan en las actividades petroleras, lo que sería el faloceno, el patriarcado, que golpea muy duro a las mujeres en todos esos campos petroleros o mineros, y también el racismo seno. Es el momento entonces de asumir el reto e incluso escuchar las voces de quienes no están defendiendo la naturaleza. Por ejemplo, la Agencia Internacional de la Energía, creada en 1974, con sede en París, para enfrentar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, constituida ¿por quién? Por los grandes importadores de petróleo. Desde el año 2012 viene diciendo con claridad que hay que dejar en el subsuelo las 2/3 partes de todas las reservas de combustibles fósiles conocidas, petróleo, carbón y gas, si no queremos que la temperatura del planeta se incremente en 1.5%. Esas cifras fueron recientemente revisadas y se nos dice que el 85% del carbón, de las reservas de carbón, deben quedar en el subsuelo, el 59% de las reservas de petróleo deben quedar en el subsuelo y el 58% de las reservas de gas. Creo que el gran reto que tenemos entre manos es no solo proteger esa región maravillosa llamada Vaca Muerta, sino de proteger el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y sobre todo para mí, de mis nietos y de mis nietas, los nietos de ustedes y las nietas de ustedes también. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto. A continuación escucharemos a Yubelis Morales. Gracias. Buenos días a todos y a todas y a todos también. Es un gusto estar aquí, pero tal vez es un gusto un poco también nostálgico y un poco melancólico. Estos días han sido días geniales, maravillosos, de compartir con gente de territorios increíbles, que desbordan fertilidad, pero que hoy en día en el que hay derrames de petróleo más no de ganancias, derrames de cualquier otra cosa singular, un poco triste y no de alegrías. Hemos estado con comunidad mapuche y no mapuche y con integrantes y vecinos de la comunidad Añelo, de Neuquén y de otros territorios que a mi vista son hermosos, pero también han sido realmente impactantes. Muchas veces nos preguntamos, o tal vez más bien no nos preguntamos qué sería de nuestra vida sin el agua, ¿no? Creo que muchos, incluso en esta nueva sociedad, los niños creen que el agua viene de glacial y de botellas y de la nevera y que tal vez la lechuga y el tomate se cultivan también en la nevera y que los huevos vienen de la nevera o que todo simplemente viene del supermercado. Y es triste realmente, y creo sobre todo en Argentina porque hemos estado en territorios a mi vista fértiles, llenos de vida, llenos de naturaleza, pero también últimamente territorios en donde había un río que se desbordaba y hoy es un río que se ha desplazado, que lo han desplazado. Hemos estado en territorios en donde antes andaban serpientes y hoy hay unas mangueras gigantes a las que le llaman anacondas. Es triste que los nombres de nuestra naturaleza estén hoy para la industria petrolera, sobre todo para la industria del fracking. Hemos recorrido estos días comunidades que nos cuentan cómo sus casas y sus vidas se han visto desplazadas, cómo el diario vivir de un día común para ellos es simplemente pensar y oler en el petróleo y en los basureros que hay en Vaca Muerta, en que los niños jueguen en ellos y que nadie piense qué pasaría si un niño se cae dentro de una de esas piscinas de petróleo podrido a mi vista, que huele mal, que enferma, que desplaza y que al parecer elimina toda la vida que hay alrededor y dentro de él, porque después se asume como un territorio de nadie, como un territorio petrolero o como un territorio de fracking, como una vaca que se murió y que a nadie le importó porque todos los días podemos hacer asados o porque simplemente ya a nadie le importa y prefieren no mirar hacia allá. Nuestra comunidad, nuestra propia vida y nuestra propia memoria, a la que yo llamo memoria del agua, se ha visto un poco tan desintegrada que al parecer, aunque hayan gritos de sálvame, en una región tan hermosa nadie parece escuchar. Todos parecen mejor ponerse tapones en los oídos y escuchar, bueno, Argentina, nación soberana, Argentina, la nación de nosotros, porque el nacionalismo es algo que les admiro, pero no hay tanto nacionalismo cuando se trata de Vaca Muerta. No pensamos en eso, no pensamos en esos basureros, no pensamos en esas basuras y tampoco pensamos en esas vidas, vidas de niños que hoy veo también con mucha alegría, pero sobre todo vida de gente, vida de animales, vidas de plantas, la propia vida que se ha tejido incluso antes de que el petróleo se descubriera, la propia vida que había antes de los pozos, que había antes de las fracturas, antes de las arenas y antes de las tuercas e interminables anacondas que hoy hay en Vaca Muerta. Nos hemos puesto este día, hoy particularmente yo, a pensar en el desarrollo. Muchas veces hablamos en estas regiones petroleras de desarrollo, de la vida que podría ser, de la vida que se supone que está en Vaca Muerta desde hace 10 años, en esa Patagonia interminable, incansable, soleada, de ríos que vienen y van. Pero si le preguntan a la comunidad de Añelo y a los mapuches qué es el desarrollo realmente, ellos les van a hablar de ríos, de vida, de verdes, de peras, de manzanas, de duraznos, de niños corriendo y jugando y sobre todo de una vida en la que pueden dormir en su casa. Jamás en la vida van a hablar de pozos inyectados, de aguas sucias, de ríos desbordados y de vidas calladas también. Porque si hablamos del buen vivir, que nos han
enseñado últimamente, que a mí particularmente me gusta mucho, jamás voy a encontrar una nación que se diga a sí misma que resguarda y prevalece con el petróleo del fracking. Aunque todos lo quieran decir, aunque para el gobierno y para otras masas sea mejor hablar del petróleo de fracking que del río Neuquén o de la vida que se teje allá o de la misma Patagonia entera, no nos van a decir eso. Prefieren decirnos, el fracking nos ha dejado regalías, y si se miran son regalías falsas, regalías que hoy los tienen endeudados y regalías que todos los días los están orillando a hacer más y a sacar más petróleo, a hacer más fracking, a inyectar más, a buscar más tecnología, a mirar cómo podemos llevar a otro hombre argentino a la luna o a otra mujer argentina a la luna o a otro planeta o a donde sea, pero jamás a mirar hacia los propios adentros, hacia esa Patagonia que parece un poco lejana, de los valles interminables, de las montañas imponentes, de los azules gigantes, de la vida que parece que nunca va a terminar, pero que todos los días, al menos a mí, en estos propios días me ha preocupado mucho. He pensado mucho, sobre todo en queremos y queremos y queremos, pero nunca brindamos. Nos cuestionamos hoy, por ejemplo, por qué utilizan el nombre de la naturaleza en algo que genera muerte, en algo que invade, que orilla, que desplaza, que destierra y que también mata. Todos estos días han sido trasvenires de ir a basureros, de ir a piscinas, de ver pozos, de ver gente, pero sobre todo de ver mucha tristeza, muchísima, desolación, preocupación, un poco de abandono y un sinsabor, pero en medio de todo eso se teje también una alegría increíble, una alegría de gente que todos los días prevalece y persiste y va a resistir. Una alegría de la gente que quiere vivir ahí, porque ellos no se han preguntado cuál sería su vida fuera de Vaca Muerta. Todos los días buscan maneras de que sus propias chacras prevalezcan y crezcan en ese verde que hoy se ve un poco opaco, de árboles que hoy dejan caer sus hojas, y no como un invierno del que se abrazan y luego se despiden. Parece ser un invierno en una calor increíble que no va a volver a reverdecer. Parece un invierno y una desolación en una región que a su día de hoy ve su vida totalmente transformada. La vida diaria y la vida comunitaria, compañeros y compañeras, es algo que nos ha hecho a nosotros ser quienes somos, incluso formarnos como una propia sociedad. Pero hoy, al parecer, es esa misma sociedad la que le está dando un espaldarazo a la Patagonia, a su Patagonia, a la de que todos los días más hacia el norte nos referimos, a la que también es insignia, a la que también es bandera y también es escudo, a esa Patagonia que hoy está inyectada con miles de pozos de fracking, con miles y miles de barriles de agua que pudiéramos utilizar para reverdecer nuestras plantas, con miles y miles de químicos que nos hacen mal, con un viento que parece que te ahoga, con una arena que definitivamente se asume foránea, con un agua que está transportada en anacondas, mangueras gigantes que transportan y transportan agua, pero que increíblemente no brindan un poquito a la comunidad, con miles y miles y más miles de tuercas que se asumen para el desarrollo cuando las propias casas de los vecinos y de las comunidades se están cayendo. Porque es triste construir tu vida en un sueño solamente. Todos soñamos, todos dormimos y todos asumimos que descansamos. Para la gente de más allá, de más la Patagonia y Neuquén, dormir es algo que genera miedo, porque luego hay miedo de no poder despertar. Porque hay miedo de que la tierra te tiemble tanto que un día simplemente tu casa de sueños se te caiga encima. Porque todos los días se vive con una zozobra de no saber en dónde estás, porque hoy animales que son insignia han desaparecido o se han extinguido o simplemente se han desplazado porque ya no se puede estar ahí, porque si todos los días la tierra nos tiembla y todos los días la tierra nos quiere eliminar, ¿qué realmente está pasando en las profundidades? Y cuando miramos, la profundidad es poca, porque la profundidad también ha sido inducida. Porque hoy todos los días la gente de la Patagonia, la gente de Neuquén, de Sausal Bonito y de las comunidades que visitamos, nos contaban maravillas de lo que antes era ese territorio que ellos caminaban,
una vida tranquila, una vida en paz, una vida en armonía que se asumía a sí misma como propia, pero hoy para ellos es esa vida que le pertenece al fracking, y no porque ellos se la hayan entregado, más bien porque se la arrebataron. Imagínense que ustedes le quiten la tranquilidad en su propio territorio, es más, que le quiten su territorio, que le quiten su río y que cuando se lo quiten, le quiten la propia identidad. Porque en Colombia hoy hablamos de algo muy grande, pero que también genera muchas nostalgias, y es desarraigo, cuando nos quitan a nosotros de nuestra tierra. Pero ese desarraigo colectivo es cuando quitan la tierra de nosotros, cuando ya no la asumimos nuestra, porque ya no es, o porque ya no está, que es aún mucho peor. Porque cuando se lucha, uno suele ver a la gente contenta, la gente viviendo en paz, la gente que sabe que lo está dando todo porque mañana ya no puede despertar. Hoy esa gente sigue con esa sensación, pero también hacen un llamado porque al parecer la comunidad están siendo ellos mismos, y aún peor, ellos solos, no ellos acompañados. Hoy nos debatimos por muchas cosas, pero creo que no nos debatimos tanto por el poder sembrar, por el poder sembrarnos a nosotros mismos, por nuestro propio territorio, por la propia vida. Y para terminar y no hacer el cuento más extenso, me he preguntado mucho por qué en cada lugar que he visitado últimamente no me hablan de transición energética, o al menos de transición energética justa, porque las dos palabras al parecer no existen, o las tres conjugadas es algo que no se puede decir, porque en una nación que está pensando todos los días en buscar más tecnología para poder hacer más pozos de fracking, para poder transportar más arena y más agua y crear muchas más anacondas, no parece importarles que haya una transición en la que ya no pensemos tanto en el fracking, sino más bien en más verdes. Porque ahora el venidero ya no es hablar de una vaca que dejamos morir o que se murió o que quedó en el pasado o que aunque es muy joven de 10 años ya no da para más. Ahora creo que es importante brindarle a esa vaca un verde, una comida, para ver si algún día ella nos puede dejar convivir con ella. Muchas gracias. Buenos días. Gracias al diputado Leonardo Grosso por recibirnos acá, y gracias a todos, todas y todes ustedes por estar aquí presentes, y a los organizadores. Hace 10 años yo llegué a Neuquén y me reuní con la Confederación Mapuche, y ahí me expresaron su preocupación por el fracking, pero ya estaban afectados de la explotación petrolera. Hablamos de resistencia, de justicia. 10 años después he vuelto a ver las consecuencias del fracking. Yo sé que nuestros países latinoamericanos son países racistas con los pueblos indígenas, y lo digo porque soy una indígena. Y lo digo con mucho orgullo porque no me avergüenzo de nuestras raíces. Y sé que el pueblo argentino tiene como pueblos preexistentes a los mapuches. Algo que no lo pueden negar así no les guste, porque están mucho más antes que la colonia. Y cuando bajé del avión, una de las noticias que vi es de que la provincia de Mendoza les negaba esa preexistencia. A mí me parece vergonzoso que puedan hacer esto. Y hablo así porque por más que me pueda imaginar el racismo que existe en nuestras naciones, no puedo imaginarme que nos nieguen la existencia. Esa ha sido la tónica con la cual han invadido los territorios de los pueblos indígenas. Y hay que hablarlos así, territorios de los pueblos indígenas, porque estuvimos aquí en América mucho más antes. Han invadido negándonos absolutamente nuestra existencia, como están negando la existencia del pueblo mapuche. Y para poder justificar eso nos han tachado de terroristas, de subversivos, de ignorantes, han tachado de gente que es un obstáculo para el desarrollo, y no se han puesto a pensar en el conocimiento grande que tienen los pueblos indígenas. Y eso les ha pasado a los mapuches, no me sorprende porque pasa en muchas naciones, pero acá lo he visto más fuertemente. En nuestro país,
Por lo menos se habla de la consulta libre, previa e informada. Aquí es más diluido. Se está hablando, pero como algo que no tiene vinculación. Ya hay fallos en cortes internacionales de que la consulta libre, previa e informada, cuando afecta a territorios y pueblos indígenas gravemente, es vinculante. Porque si no, no entiendo por qué podrían consultarnos si no van a hacer caso a lo que decimos. Quitarían el espíritu de la consulta y eso no está bien. Está el fallo del caso Sarayaku, está el fallo del caso Saramaca, aparte del convenio 169 de la OIT. Los gobiernos tendrían que admitir que en algún momento los pueblos indígenas tenemos derecho a veto por el hecho de que nos afectan gravemente a nuestra existencia cuando se refieren a tema de extractivismo, como está ocurriendo en Vaca Muerta y con los pueblos mapuches que están viviendo en esa región. Uno no se puede imaginar la afectación si realmente no lo vive. Yo vengo de un territorio que no está afectado, porque logramos expulsar a una empresa, y esa empresa era argentina, y ahora estoy en Argentina. No puedo imaginarme cómo la gente diariamente puede estar viviendo ahí, imaginándose que el agua con el que se bañan, porque el agua para tomar no sirve, pero el agua en el que se bañan está con metales pesados, está contaminado. Y saben que por los poros también entra pues la contaminación. Pero así viven. Yo en pocos días sentía cuánta contaminación estaré teniendo ya. Si el aire que respiran está contaminado, porque por ahí también pudimos ver mecheros. Y la primera casa que visitamos, 3 mujeres se me acercaron y dijeron, somos 3 hermanas. Y yo dije, qué bonito, pero somos 3 viudas, porque nuestros esposos fallecieron con cáncer a raíz de la contaminación. Tuvieron tumores tan graves que no pudimos detenerlo, porque estamos contaminados. Una tierra tan linda, donde he probado la uva más dulce, porque en Ecuador siempre son ácidas. Una tierra tan linda donde los frutales son tan dulces, una tierra también contaminada. Una tierra en la que las aguas subterráneas, le llaman la mapa freática, lo aprendí, porque también he aprendido mucho, está contaminada. Una tierra donde fueron a destruir con justificaciones económicas, porque aquí se ve que por encima del derecho humano está la justificación económica. Y eso es lo que hemos visto en Vaca Muerta. Cuando nos hemos reunido con el gobernador, nos habló de soberanía alimentaria, de soberanía energética, soberanía de todo. Pero en realidad lo que hemos visto es soberanía de explotación petrolera por encima de cualquier derecho. Y eso lo hemos visto con mucha claridad, visitando los basurales, viendo las anacondas. Vengo de tierras de anacondas y aquí vi en plástico la anaconda que llevaba río. Tal vez quieran lavar la conciencia por poner nombres de animales sagrados para los pueblos indígenas. ¿Será eso? Son preguntas que me lo hago. Y cuando me dijeron, en cada sitio donde hay pozo petrolero aparece un mapuche, ¿por qué no se preguntan al revés? Donde están los mapuches están el petróleo, la minería. ¿Saben por qué? Porque nos escogieron a los pueblos indígenas como sus guardianes, porque saben que íbamos a luchar. Por eso están en esos territorios, no están por ningún motivo. Y por más que les desplazan, en ese territorio en donde les desplacen a los pueblos indígenas, ahí va a haber recursos. Los pueblos indígenas hemos sido los guardianes milenarios de la naturaleza por nuestro conocimiento. Algo que han negado y que la ciencia recién lo está tratando de aceptar. Las afectaciones son innumerables, ya lo han dicho Alberto, ya lo ha dicho Lubelis, ya lo han dicho todos los que han podido ver. Y yo creo que este es el ejemplo de lo que no puede volver a ocurrir. Lastimosamente, Vaca Muerta es el mal ejemplo de todo lo que es explotación. Nunca me imaginé que el fracking podría hacer tanto daño. Lo he tenido que constatar. No me imagino en la Amazonía un fracking donde hay tantos ríos, tantas lagunas, tantas aguas subterráneas. Si aquí, que es medio desértico, produjo tanto impacto, yo no me imagino en otros lugares. Realmente me da terror solo pensarlo. Y ese es lo que he podido sentir.
en el último momento de visita al basural, yo vi que ya Yubelis ya no se sentía bien, se sentía muy mal. Yo tuve que salir enmascarada para poder resistir, porque para nosotros el impacto ha sido grande, y eso que hemos estado solo pocos días. Imagínense a la gente que vive ahí todo el tiempo, que cocina con esas aguas, que se baña con esas aguas, que ve todos los impactos. Lastimosamente, esa es la realidad, eso es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo, en toda esta situación y en todo este recorrido. No hay justicia ambiental en esas zonas. Tampoco hay derechos humanos en esas zonas. Esas son zonas de extracción. No hay una mínima proyección de cuidado ambiental. Por lo menos, si dicen que están sacando porque el país lo necesita, tengan el cuidado que se merece tener esos espacios, si lo pueden hacer. Porque la tan mentada tecnología de punta ahí no funciona. Ahí lo que han convertido es un basural. Ahí lo que han dañado son los ríos. Ahí lo que han contaminado es la gente, la naturaleza, los animales. Ahí todo es muerte con justificación económica. Estamos dañando nuestra casa, la casa de todos, no solo de los argentinos, sino, saben que el Papa Francisco es de acá, lo llama la casa común, la casa de todo ser humano. Y eso me ha dolido, porque nosotros hemos puesto fronteras, pero la tierra no tiene fronteras. La tierra está unida y todo está conectado. Y por eso me agrada el Papa argentino, porque habla de la casa común, porque habla de la Amazonía, porque puso una encíclica y porque escribió la querida Amazonía. Y esperemos que con un Papa como Papa Francisco, aquí también en Argentina se sensibilicen sobre lo que es cuidar la tierra, cuidar nuestro hogar, porque si no, todos estamos afectados, no solamente el pueblo mapuche que está en primera línea, no solamente los vecinos que no tienen agua, no solamente los que están con contaminación directa, sino todos los que estamos acá, y eso me ha dado mucho dolor. Es lo que puedo compartir desde la experiencia que hemos podido tener estos días, y sé que hay preocupación porque va a haber explotación en Río Negro, dicen que es una zona muy bonita, pero espero que puedan reaccionar y no volver a cometer el mal ejemplo de Vaca Muerta. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer a Leonardo Grosso, presidente de la Comisión, por recibirnos. Muy honrados de estar aquí en el Parlamento argentino. Destacar también que el Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza se sitúa en la mejor tradición de los tribunales éticos internacionales, ¿no? Los principales antecedentes que registran estas clases de iniciativas promovidas por la sociedad civil ante patentes situaciones de denegación de justicia por los canales institucionales y formales, nos ha dado muchos ejemplos en las últimas décadas muy valiosos para tener en cuenta, como son los tribunales de los crímenes de guerra en Vietnam, el Tribunal Permanente de los Pueblos, el Tribunal contra Monsantos, algunos también tribunales de derechos humanos que exigían en la búsqueda de memoria, verdad y justicia, aunque sin consecuencias civiles y penales. Y al mismo tiempo el tribunal tiene casos en todo el planeta, tiene casos en Francia, tiene casos en Alemania, tiene casos en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia. Y esos casos lo que se proponen es investigar a las corporaciones petroleras del norte global o a las corporaciones mineras del norte global. Y eso es algo que es muy importante destacarlo, ¿no? Que se sitúa en una larga tradición fuertemente arraigada en la sociedad civil y que al mismo tiempo está integrado por personalidades que no necesariamente tienen que provenir del campo jurídico, sino por el contrario, que tienen que provenir del campo de la ciencia, del campo de las militancias territoriales, de las comunidades indígenas, filósofos, entre muchísimas otras personalidades que han prestigiado a lo largo de la historia este tipo de iniciativas. Durante los últimos días, como quienes me han precedido en el uso de la palabra pudieron transmitir, hemos recolectado muchísima evidencia, testimonios, informes, documentos, tenemos registros audiovisuales de prácticamente todas las visitas que hemos hecho, con el relato de la voz de las comunidades indígenas, campesinas, de los vecinos. Se ha hablado mucho del agua, de los 90 millones de litros de agua que utiliza cada uno de los pozos de fracking. Hasta el año 2022
Según datos de la Secretaría de Energía, tenemos 2.620 pozos fracturados en Vaca Muerta. Imagínense la escala de la que estamos hablando. De las miles de toneladas de arenas que se extraen en distintos puntos de Argentina y que se llevan, que se transportan en camiones a Vaca Muerta para cada uno de estos pozos, de los sismos, de los daños a la salud, del daño también a la producción local, ¿no? Que era un poco lo que nos costaba Celestino de Sausal Bonito, cuando nos contaba que Tecpetrol, una empresa del grupo Techín, desvió un curso de agua del río Neuquén y dejó sin agua a la comunidad, agua que afectó a sus más de 300 plantas frutales que se secaron literalmente y ya no puede producir. Esa clase de relatos estuvimos evidenciando en los últimos días, esa clase de voces hemos podido recoger y al mismo tiempo con una enorme calidad y alegría por parte de todos esos pueblos que nos invitaron a nada más y nada menos que a sus propias casas, a donde ellos viven. Y podemos compartir comida, podemos reírnos, podemos contarnos historias de nuestras respectivas vidas. Y creo que eso es precisamente un modelo de justicia que este tribunal ético instala y que hace muchísima falta en el ámbito del Poder Judicial de la República Argentina. Particularmente yo voy a hablar muy brevemente en relación al fenómeno de los basurales petroleros, que fue la última visita que hicimos en el día de ayer en Neuquén. Desde abogados ambientalistas y el colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial venimos planteando que los basurales petroleros son el lado B de Vaca Muerta. Planteamos que el fenómeno de estos basurales, que son depósitos a cielo abierto de la basura del fracking, de estos 2.600 pozos de fracking, involucra maniobras de usurpación de tierras públicas, de contaminación, de pasillos ambientales, de zonas liberadas y sobre todo de simulación de tratamiento de residuos petroleros, que eso es algo también relevante porque de lo que se trata también es de entender que la basura del fracking que vemos en estas plantas de tratamiento es producida por las corporaciones petroleras. Nosotros decimos que si fuera un cuento sería un cuento de terror porque las empresas reciben millonarias sumas por el tratamiento de residuos que nunca tratan. Luego consiguen que el Estado les dé más tierras para seguir acumulando más residuos, disponiendo ilegalmente de todos estos residuos peligrosos calificados por la ley 24051 que rige en nuestro país. Construyen piletas para copiarlos, pero no los tratan. Luego consiguen más tierras fiscales, lo amplían y comienzan nuevamente. Lo más escandaloso de todo esto, que ya de por sí escandaloso en sí mismo, es que el Estado no los controla. Y no ha controlado precisamente a la empresa Comarsa, que es la empresa de la planta de residuos petroleros que nosotros fuimos a visitar, tanto en Neuquén, en el Parque Industrial de Neuquén, y en Añelo. También fuimos a visitar el basurero petrolero de Plaza Huincul, donde también vimos este patrón que se repite. Y les aseguramos que existen muchísimos otros basurales petroleros en distintos puntos de Argentina, porque a algún lado tiene que depositarse la basura proveniente del fracking. Basura que contiene materiales radiactivos y metales pesados, que se mezcla con el agua, con la tierra, con el aire, que genera pasivos ambientales de dimensiones colosales. Nosotros los llamamos también piscinas de la muerte, vertederos de desechos peligrosos, un monumental depósito de basura que producen estas corporaciones petroleras en el marco de una supuesta revolución que en realidad no es más que una pesadilla repleta de basura tóxica. Denunciamos a Comarsa en el año 2020, presentamos una denuncia penal extremadamente documentada, con muchísima información. Eso demandó el inicio de una investigación penal que hoy actualmente está en curso. Hemos presentado declaraciones testimoniales, hemos ampliado la denuncia, hemos llevado a peritos expertos en el marco de allanamientos a cada una de las plantas de Neuquén y de Añelo, y la investigación avanza básicamente en 3 direcciones. Primero, un patrón que se repite en el resto de las violaciones a los derechos humanos y ambientales y de la naturaleza que testimoniaban recién el panel de jueces y de juezas. Las ilegalidades cometidas por las empresas como Comarsa, que hace un negocio millonario por una basura que nunca trata, la responsabilidad de las empresas petroleras, de YPF, de Pan American Energy, de Shell, Chevron, Tecpetrol, Pluspetrol y muchísimas otras, y la responsabilidad de los funcionarios públicos que durante todo este tiempo no han hecho absolutamente nada para controlar estos basurales petroleros. Entonces la denuncia penal involucra, fíjense, a 3 eslabones fundamentales que forman parte del patrón extractivista basado en los combustibles fósiles de Vaca Muerta. Solo para tirar 2 estadísticas o 2 números que nosotros consideramos contundentes, entre 2016 y 2019 aumentó el 83% del volumen de desechos sólidos, en su mayoría, por supuesto, por perforación de pozos no convencionales. En el basural de Comarsa hemos relevado que existen 720.000 toneladas acopiadas a cielo abierto. Pudimos verlos, el olor era insoportable, las montañas eran gigantescas, estaban apiladas allí, mezclándose con la tierra, con el agua, con el aire, sin ningún tipo de control. La empresa ni siquiera estaba debidamente cercada, había unas lajas que se estaban
desmembrando, parecía una empresa que estaba literalmente abandonada. Todo, insisto, sobre tierras públicas cedidas por la Municipalidad de Neuquén a precio vil. De eso estamos hablando un poco cuando hablamos de la basura del fracking. Equivale a 500 piletas olímpicas. Si tendríamos que acumular de esas 720.000 toneladas en piletas olímpicas, equivale a llenar 500 piletas olímpicas, para que tengamos una dimensión de ese volumen. La basura de fracking, decía, son recortes de perforación o cutting, que es lo que, como se lo conoce en la industria petrolera. Están formados por mezcla de lodos, en los que hay residuos peligrosos como hidrocarburos, hay agua, están los químicos que también se inyectan en el proceso de fractura. Las plantas no cuentan con ningún tipo de capacidad técnica necesaria, no tienen hornos de tratamiento técnico, no hacen otra cosa más que juntarlo en estos piletones improvisados, construidos sin ninguna medida de impermeabilización, o mezclarlos con los propios suelos que no están combinados, generando más residuos peligrosos. Todo esto, por supuesto, es ostensiblemente ilegal. No hay ninguna duda de que es ilegal. Y la evidencia que hemos presentado, no solamente desde abogados ambientalistas, sino desde el Observatorio Petrolero Sur, la Confederación Mapuche, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, las propias comunidades que también vienen luchando contra los basurales petroleros en Vaca Muerta, han acompañado en los últimos años evidencia contundente al respecto. Y por eso fuimos a la justicia para que cumpla con su rol e investigue y condene efectivamente a los responsables. Solo para terminar, a 10 años de Vaca Muerta, la profundización del modelo extractivista nos trajo hasta acá los siguientes resultados. 40% de pobreza, más de 18 millones de personas, 8% de indigencia, casi 4 millones de personas, 66% de las infancias bajo la línea de pobreza según datos de UNICEF, 100% de inflación interanual, 7% de desempleo, pero con un 50% de los salarios que se perciben por debajo de la línea de pobreza, una deuda externa que representa el 80% del PBI y el 20% de los hogares de pobreza, en situación de pobreza energética. A esto hay que sumar también los 15.000 millones de dólares que el Estado argentino ha subsidiado en concepto de combustibles fósiles a estas mismas empresas. O sea, es el Estado argentino quien le ha pagado todo este dineral a Chevron, a Exxon, a British Petroleum, a Tecpetrol del Grupo Techin. Esta empresa del Grupo Techin, hago un paréntesis, decía antes que en el testimonio de Celestino es la empresa responsable del desvío del curso de agua y de haber privado a una comunidad entera del agua, ¿no? La misma empresa que es responsable de este gasoducto que también se está construyendo, y de muchísimas otras corporaciones del norte global que vienen a nuestro continente para perpetuar el modelo de saqueo colonial basado en la conquista, el genocidio, como lo vienen haciendo desde hace más de 500 años. Estos datos oficiales no hacen más que ratificar la continuidad de las promesas incumplidas de los modelos de mal desarrollo, que no solamente han faltado a su palabra, sino que por el contrario queda evidenciado de manera contundente que han profundizado la pobreza, han profundizado el trabajo precario e indecente, han profundizado y expandido las violaciones masivas a los derechos humanos, ambientales y los derechos de la madre tierra, han profundizado el ecocidio, el desplazamiento, la expulsión, la estigmatización, persecución, represión y encarcelamiento de organizaciones, de asambleas, de multisectoriales, de vecinos autoconvocados a lo largo y ancho de Argentina. A más extractivismo, como siempre dice Enrique Viale, más pobreza, a más extractivismo, más desigualdad social, a más extractivismo, más autoritarismo y represión, a más extractivismo, más postergación de políticas que impulsen una transición energética justa, popular, democrática, igualitaria, que también debata acerca de una distribución equitativa y justa de la tierra y la promoción de la soberanía alimentaria. De todo esto hablamos cuando hablamos de Vaca Muerta, pero también de todo esto hablamos cuando hablamos de la expansión de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino, del agronegocio, de la deforestación, de los incendios masivos con los humedales, de la megaminería a cielo abierto, de la salmonicultura y de los extractivismos basados en la especulación inmobiliaria. Para cerrar, de lo que se trata, como hemos manifestado, como hemos dicho desde el Manifiesto de los Pueblos del Sur por una transición energética justa y popular, y cito, iniciar una transición justa y democrática que desmonte las relaciones neocoloniales entre norte y sur globales, permite alejarnos del sistema económico neoliberal en una dirección que sustente la vida, combine la justicia social con la justicia ambiental, como lo hace el Papa Francisco en Laudato Si, cuando habla del clamor de la tierra y del clamor de los pobres, en lugar de ponerlas a competir entre sí, que reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano. Pero para eso necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad socialmente justa y respetuosa, tanto de la diversidad como de nuestra propia casa común. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestro panel de jueces. Realmente la visita fue impresionante. Y antes de dar la palabra a Leonardo Grosso, yo solamente quería mencionar que como tribunal buscamos escuchar a todas las partes y justamente, como decía Patricia Huelinga, estuvimos el día de ayer reunidos con el gobernador de Neuquén. Estamos abiertos a reunirnos con las empresas, ¿no es cierto?, con YPF, con Repsol, con quien fuera necesario. Definitivamente en la reunión con el gobernador de Neuquén se habló de varios avances que hizo durante su gobierno, pero definitivamente pudimos ver que el tema ambiental está completamente ausente, que no hay políticas realmente para el agua y mucho menos para los derechos de la naturaleza. Y quería contarles que por suerte sí pudimos ver a nuestro sujeto representado. Después de una larga visita en estos basurales, en estos lugares tan terribles, sí pudimos visitar el río Limay, que fue un río muy bonito, muy limpio, y no solamente ver a este sujeto representado en cuidados intensivos, que fue la naturaleza en el fracking y en Vaca Muerta, con realidades tan crudas. Quiero también agradecer y mencionar que nos falta hoy en el panel una jueza, Gabriela Cabezón Cámara. Ella es una escritora que también formó parte del panel. Quiero agradecer a los colectivos que organizaron. Justamente también acompañó a la delegación Claudia Aboaf. Ella es también del colectivo Mirá, que es una de las organizaciones convocantes, junto con abogados, la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina. Y quiero agradecer a los anfitriones de la visita, que fueron el OBSUR, la PDH y la Confederación Mapuche. Realmente fue una visita muy, muy importante y obviamente esperamos tener este informe en un par de meses, lo cual haremos entrega oficial no solamente a la Confederación Mapuche, a las organizaciones convocantes, anfitrionas, sino también a las autoridades y también te haremos llegar, Leo, así que te doy la palabra para poder hacer el cierre. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. La verdad que creo que a todos nos invade un poco la indignación, digamos, ¿no?, de las cosas que van contando, que todos sospechamos, que todos sabemos, que muchos estudiamos, pero que cuando están arriba de la mesa, sin duda nos indigna a todos que estas tropelías contra la naturaleza, contra nuestra tierra, contra nuestros pueblos, se hagan de esta manera a lo largo y ancho del país. Quiero comprometerme, primero agradecerles por venir acá a la comisión. Como presidente de la comisión, cuando el informe esté, el informe será recibido y enviado a todos los diputados y diputadas de la Nación, no solo a quienes son miembros de la comisión, que lo podemos girar rápidamente, sino que por correo interno, digamos, del Congreso de la Nación le vamos a hacer llegar este informe, porque estas cuestiones que ustedes han denunciado acá son muy graves y tiene que llegar a cada uno y cada una de los diputados y diputadas de este Parlamento. Contarles también, coincidir con un montón de cuestiones. Me anoté cositas, pero voy a tratar de ser mucho más breve, digamos. Alberto hablaba del Dorado, con Quique y con Rafa siempre planteamos eso acá en la Argentina, esa idea del doradista que lleva a la profundización de la política de extracción o de extractivismo de nuestros recursos o de nuestros bienes comunes, y en la vieja lógica de recursos naturales, nos ha traído hasta acá con pueblos donde acá la compañía hablaba del desarrollo y nosotros decimos mal desarrollo, con pueblos mal desarrollados, enormemente sumidos en la pobreza, como planteaba Rafa, y con enormes problemas ecológicos. Y eso también, además, quiero agregar, tiene como una particularidad en la Argentina, que se inserta en el enorme proceso de dependencia al que nos sometió el último gran endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que hoy vemos las presiones que eso genera sobre nuestra economía, la necesidad de dólares y de regalías y demás, que ha presionado a todos los gobiernos, al gobierno nacional, a los distintos gobiernos de los distintos colores políticos y a los gobiernos provinciales, a profundizar la política extractivista con el objetivo de conseguir dólares, cosa que no solo no resuelve el problema, porque tampoco resuelve el endeudamiento, sino que trae muchísima miseria, hambre y destrucción ambiental a lo largo y ancho del país. Agregar algunas cosas, esta terrible situación que ustedes cuentan en Vaca Muerta y que daban cuenta del uso del agua y demás, es una enorme discusión que estamos teniendo en la Argentina hace ya 12 años, a partir de la necesidad de establecer, por ejemplo, una ley que proteja los humedales en la Argentina a lo largo y ancho del territorio en todas sus geografías,
y yo he tenido la oportunidad de inmiscuirme y visitar algunas situaciones que vienen pasando en otra zona vinculada al litio y a la explotación del litio en los salares de altura y los humedales de altura, y las mismas empresas, había traído unos datos acá, las mismas empresas Livent, que es una de las empresas más grandes de litio del planeta, propiedad de Elon Musk, que bueno, de más está decir, que se sospecha inclusive que están vinculados a la interrupción democrática sufrida por el pueblo boliviano. En la misma evaluación de impacto ambiental de uno de los proyectos de extracción de litio, el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, todo tiene que ver con muerte, el Salar del Hombre Muerto, Vaca Muerta, así nos van dejando, se utilizan 3 millones de litros de agua por día los 365 días del año. Evaluación de impacto ambiental presentada por la empresa. Esto es lo que dice la empresa, además de haber un enorme escándalo de subfacturación de las empresas de litio entre el 2016 y el 2019, donde facturaban un tercio de lo que, declaraban un tercio de lo que valía el litio a nivel internacional. En ese momento el litio valía $16.000 la tonelada y ellos la facturaban al Estado argentino por $5.100. Además de ese proceso de corrupción enorme, hay 402 transacciones económicas subfacturadas, hay investigaciones en curso. Además de eso, no pagaban el canon de agua, por ejemplo, y usaban todo este agua. Si se calcula los 3 emprendimientos Galaxy y POSCO, creo que es así, no sé si lo estoy diciendo bien, que son 3 empresas que están extrayendo litio en Catamarca, son 10 millones de litros de agua por día, los 365 días del año. A eso le sumamos el agua, los 90 millones de litros por fractura en la Patagonia, a eso le sumamos que la Argentina está en crisis hídrica y en proceso de desertificación, más de un tercio de nuestro territorio. Bueno, nada, son fotos de lo que también decía Alberto, que es un colapso ecológico que estamos nosotros viviendo y que necesita. Y también planteaban esta idea de que hay poca regulación, no se respeta la regulación que existe, ¿no? Ahí hay un problema, Rafa contaba muy bien, no se respeta toda la regulación que existe, hay poca regulación y yo le agrego, y además hay lobby para que no haya más regulación. Porque en este Congreso la mega minería, el fracking de Vaca Muerta y la extracción de litio en el norte argentino, en las provincias más pobres del país, como Catamarca y Jujuy, son los que frenaron la ley de humedales en el año pasado. Desde Washington, con todos los gobernadores, haciendo un comunicado diciendo que no querían que se trate y presionando a los presidentes y presidentas de los distintos bloques de este Congreso para que se suspenda la comisión que nosotros habíamos llamado. Este es el nivel de problema que tenemos en la Argentina, por eso la visita de este tribunal es muy importante, por eso las exposiciones que ha hecho los miembros y las miembros de este tribunal son muy importantes y las conclusiones a las que arribe van a ser difundidas, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde, de la mayor manera posible para que lleguen. Nosotros creemos que hay una oportunidad de discutir en la Argentina otro modelo, un modelo de buen desarrollo, un modelo de buen vivir, un modelo que integre una forma distinta de relacionarnos y de convivir con nuestra naturaleza, porque hay una sociedad que de a poco va despertando en la conciencia ambiental que necesitamos para construir otra perspectiva y otra realidad. Y creo que nada más, comparto la mirada de la importancia que tiene el planteo de Laudato Si, de la casa común y los bienes comunes del Papa Francisco para poder dar una discusión, porque a su vez el Papa Francisco es un sector de poder importante en la Argentina que nos permite llegar a otros sectores, donde generalmente a los ambientalistas nos encierran en un rincón de la sociedad. Bueno, acá está el jefe de la Iglesia Católica Mundial, ni más ni menos, diciendo que este modelo de descarte y de extracción va a llevar a la ruina al mundo y que nosotros tenemos que construir un modelo distinto, ¿no? Y esto me parece central. Y por último, celebrar que haya una de las organizaciones convocantes haya sido la Confederación Mapuche, por toda la estigmatización, el racismo y la campaña anti-mapuche que existe en la Argentina, que no empezó ahora con la provincia de Mendoza,
que empezó hace mucho en la Argentina, que ha tenido capítulos terribles como la invención de una guerrilla mapuche de la RAM y toda la campaña de estigmatización llevada adelante por una de las principales dirigentes opositoras, que es Patricia Bullrich, que tiene posibilidades de ser presidenta en la Argentina y que ha encabezado esa campaña de difamación sobre el pueblo mapuche, por supuesto con complicidad de un montón de dirigentes. Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, es una de las principales y hay de todos los colores políticos, pero que tenemos que poner arriba de la mesa, porque como decía Alberto, y cierro con esto, el problema estructural es el modelo económico, es el capitalismo seno, dijiste vos, y vos decías el patriarcado del racismo y por supuesto como es capitalismo el clasismo, ¿no? Porque además los que más pagan la crisis ecológica, no solo en la Argentina, en el mundo, son los que menos tienen y las que menos tienen. Nada más, muchas gracias por venir acá. Bueno, muchísimas gracias.